los ingredientes importantes espirituales en nuestras vidas. Si no está, entonces tenemos una falta importante en nuestra vida y andaríamos un poquito cojo. Entonces necesitamos esta preciosa mansedumbre en cada una de nuestras vidas. Mansedumbre, ahí tiene como una forma de poder explicar, entender la palabra, dice manso, benigno, suave, en la condición de la persona, suave, apacible, sosegado, quieto, reposado, tranquilo. Son palabras que nos pueden ayudar a comprender lo que es mansedumbre, tranquilidad, ser una persona reposada, quieta, que no es rebelde, no es activo, que sería iracundo, que sería lo contrario a mansedumbre. Entonces necesitamos tener este carácter suave, agradable en el Señor. También es una fuerza que controla nuestras acciones. El ser manso nos ayuda a ser personas controladas, a no actuar tan ligeramente, sino que a tener control sobre nuestras acciones o nuestros pensamientos. Nos ayuda mucho a tener control. Es una fuerza importante que el Espíritu nos da y nos capacita para tener ese control sobre nuestras acciones. Mansedumbre. Puede frente a nuestras narices o frente a nuestros ojos, a nuestra cara, ahí delante haber una agresión, pues gritos, ira, que nos estén diciendo cosas en forma violenta, pero si nosotros tenemos la mansedumbre, tendremos la fuerza de control a nuestras acciones, estaremos respondiendo con suavidad, nuestro tono será normal, no habrá violencia en nosotros. Entonces, es importante la mansedumbre en nuestra vida. No actuar con violencia, con agresión, sino que la mansedumbre es esa fuerza que nos capacita, que nos da el Espíritu Santo, porque la tenemos, todos tenemos mansedumbre, todos tenemos benignidad, todos tenemos templanza, todos tenemos estas virtudes en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos ha dado, solo que no están desarrollados o no han crecido o no le damos el espacio para que se desarrollen en nosotros. ¿Cómo se debe restaurar al hermano con mansedumbre? Como dice el texto acá en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a caer en el mal, en la maldad o en la tentación. Entonces, se necesita la mansedumbre para restaurar. No podemos restaurar de cualquier manera, de cualquier forma, sino que tiene que ser con la mansedumbre. En la mansedumbre persevera la unidad en la iglesia. Si no hay mansedumbre, imagínense que todos fuéramos violentos en la iglesia, habría una iglesia totalmente carnal y no espiritual, porque habría muchas peleas, muchos pleitos y justamente en la iglesia a veces suceden estas cosas porque no están estas virtudes en nuestras vidas. Si esto estuviera y abundara en nosotros, realmente tendríamos una iglesia tranquila, quieta, una iglesia llena de la presencia del Señor y que no anda en pleito, en contienda, no anda en esas agresiones. Verdaderamente habría una muy buena iglesia. Es un vínculo, es lo que une una cosa con la otra, la mansedumbre. Debe usarse la mansedumbre para tratar con todas las personas. Debe haber mansedumbre. Aunque haya de frente algo, vuelvo a repetir, que sea fuerte, violento, pero si yo actúo con mansedumbre, de verdad que aquí el escenario puede cambiar con mi participación. Y así debería ser, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestro testimonio? Demostrando toda consideración por los demás, tratando a los demás con deferencia, que es muestra de respeto o de cortesía, tratando bien al resto,
tratando de buena forma, que los demás, por cierto, vean en nosotros que está Cristo, que está el Señor. No podemos decir que está Cristo si somos violentos. ¿Cómo puedo decir que Cristo vive en mí si yo no tengo paz en mi vida? Soy iracundo, soy agresivo, respondo de mala forma, me preguntan algo y respondo de forma violenta, mi respuesta no es suave, no es agradable, no es en el mismo tono que me la hacen, sino que me levanto. Entonces, ¿cómo puedo decir que Cristo vive en mí si no he cambiado? Mi carácter es igualmente de la misma forma que entré al Evangelio. Necesito cambiar, debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, aceptar toda la palabra de Dios. Un hombre sabio es un hombre que es manso, que es humilde de corazón. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué bueno. Entonces necesitamos actuar con sabiduría, ser hombres que realmente vivamos de esa manera sabia, con una conducta apropiada, buena, y por sobre todo que resalte la mansedumbre. Se anima a que los creyentes busquen esta cualidad del espíritu que es mansedumbre. En Colosenses 3:12 nos da este ánimo, esta motivación, esta palabra. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si usted ve cada una de estas cualidades que menciono, no solo la mansedumbre de la cual se está hablando, sino que todas estas cualidades deben estar en cada uno de nosotros. Si usted ve el trasfondo, todo el texto en sí está hablando de una persona agradable a Dios, una persona que realmente tiene cualidades extraordinarias como un hijo de Dios. Y que ahí en esa persona que está vestido de todas estas cosas, que es santo, que ama, que tiene misericordia, que es benigno, que es humilde, que tiene mansedumbre, que tiene paciencia. Entonces, es una descripción del carácter de Cristo mismo. Si yo digo que Cristo está en mí, estas cosas tienen que ser visibles. No solo hay que obtener la mansedumbre, hay que seguirla, estamos buscando, ¿no? Estamos en la búsqueda de esta mansedumbre. Es necesaria, la necesitamos. Así que tenemos que ver cómo se tiene que desarrollar, crecer en nosotros la mansedumbre. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Amén. Seguimos. 1 Timoteo 6:11 decía, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Síguela, sigue. Entonces hay que seguir la justicia, hay que seguir la piedad, hay que seguir la fe, hay que seguir el amor, seguir la paciencia, seguirla, no dejarla, seguirla, actuar, vivir con paciencia, pero también con mansedumbre. Hay que seguir la mansedumbre. Entonces el consejo de Dios es seguir, no dejar, no actuar una vez con mansedumbre y el resto de las veces, no, hay que seguir. Hay que continuar cada día, cada escenario que se presente en la vida, hay que actuar con mansedumbre y todas estas cualidades mencionadas. En el Antiguo Testamento a Moisés se le declara que es el hombre más manso en la tierra, ¿no? Y eso es una declaración hermosa. Ojalá fuera que alguien nos dijera a nosotros eso. En Números 12, del 1 al 3, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, pregunta, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Otra pregunta, ¿no ha hablado también por nosotros? Lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Una declaración, pero tremendamente grande, importante, que hace la palabra del Señor sobre la persona de Moisés. Un hombre muy manso,
y no sé qué se puede decir de usted, qué puede decirse de mí, no sé qué dirán de nosotros, ¿no? ¿Qué esperamos? Que somos violentos, que somos agresivos, que somos mañosos. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán ahí en su casa? ¿Qué dirán ahí los que habitan junto a usted en su casa? ¿Que es una mañosa? ¿Que es un mañoso? ¿Cómo se expresan? Porque aquí la expresión hacia Moisés, que es un hombre muy manso, más que todos los hombres que habitan la tierra, es una expresión grande, no es pequeña. Entonces, para estar a la altura de Moisés, no cualquiera podría estar. Tremenda declaración. Ahora, ¿qué se declara sobre su vida? ¿Tiene mansedumbre? ¿Actúa con mansedumbre en su trabajo? ¿Cómo está? ¿Se comporta con mansedumbre o es iracundo o se enoja por cualquier cosa, quiere dejar el trabajo botado, le da rabia, en fin? ¿Cómo actúa? ¿Cómo está? ¿Cómo está la mansedumbre en su vida, en nuestras vidas? Eso es importante poder verlo, ¿no? Salmo 34:2, en Jehová se gloria mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Sobre Cristo, el rey manso, el rey humilde de corazón, el rey manso. Ahí dice en Mateo 21:5, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces aquí tenemos una expresión preciosa sobre quién es Jesús. Es una persona que tiene mansedumbre. En él hay mansedumbre. ¿Alguien quiere ser como Cristo? Tiene que haber mansedumbre. ¿Alguien dice que Cristo vive en nuestros corazones, en nuestras vidas? Si yo digo eso, entonces tiene que haber mansedumbre, porque para que Cristo esté en mí, tienen que estar también estas cualidades en nuestra vida. Dios vindicará a los mansos, levantará, defenderá a aquellos que son mansos. Es una promesa de Dios. Grandes promesas. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos heredarán la tierra. Se recrearán con abundancia de paz, de paz. Entonces hay promesas para quienes son mansos. Jesús personifica la mansedumbre. Ahí él mismo lo declara. Mateo 11:29. ¿Qué declara el Señor? Llevad mi yugo sobre ustedes, sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús mismo declara estas cualidades en él. Soy manso, soy humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿quién más que Cristo puede ser el gran modelo para nuestra vida? Es el máximo modelo a seguir, Cristo el Señor. Él es manso y humilde de corazón. Necesitamos ser como Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Es un gran modelo. El apóstol Pablo conoció la mansedumbre de Jesús. En 2 Corintios 10:1. ¿Cómo Pablo pudo haber conocido la mansedumbre de Cristo si no estuvo con Cristo? No anduvo, no caminó, no escuchó a Cristo, sino que él fue después de Jesús. Entonces, pero mire lo que dice el apóstol. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por qué ruega? Por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahí tenemos a Pablo. Si habla de la mansedumbre es porque él conoció de la mansedumbre de Cristo. Si habla de la ternura de Cristo es porque él sabe que Cristo actúa tiernamente sobre sus amados hijos. Entonces necesitamos también ser como Pablo, reconocer en Cristo al rey manso, al humilde de corazón, el modelo máximo a seguir que Dios nos ha enviado. Las acciones morales y gracias menores del cristiano se imitan con frecuencia. Claro que sí. Puedo imitar a un predicador, un músico, un cantante que tenga linda voz. Yo lo puedo imitar. Claro que es posible imitarlo, pero nunca se puede imitar el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones. Yo no puedo imitar a otro porque hay una persona pasiva. Yo también
empiezo a actuar pasivamente, pero no puedo imitarlo porque de repente dentro de mí, que soy violento, soy mañoso, va a reventar aquello y va a florecer la ira en cualquier instante. ¿Por qué? Porque no tengo la paz que el otro tiene, porque no la he adquirido, sino que la trato de imitar. Y no se puede imitar porque no es mía, no está en mí, no está dentro de mí. Entonces estas nuevas manifestaciones yo tengo que adquirirlas, tengo que hacerlas crecer, que resalten, que tengo que aprovechar que esto crezca y se fortalezca cada uno de estas manifestaciones en mi vida. Así que no es de imitar, sino que hay que obtener, hay que crecer con mansedumbre, hay que seguir creciendo, con fe, eh, con benignidad, con bondad, hay que seguir creciendo en esto, amado. ¿Por qué crecer? Porque el Espíritu Santo ya te dio todos estos elementos, están en ti, todas estas cualidades están en ti, porque el Espíritu Santo las tiene. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, por supuesto que está, entonces ya las tienes dentro de ti. Solo hay que hacerlas crecer, hay que ver el espacio, el escenario donde justamente yo puedo obtener estos frutos, la paciencia, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, todos estos escenarios que muchas veces Cristo los presenta, entonces yo debo aprovecharlos para que estas manifestaciones comiencen a crecer, a desarrollarse, a fortalecerse dentro de mí. Donde tal fruto existe, entonces el Padre recién es glorificado. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere glorificar a Cristo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Entonces aquí habla de la etapa fructífera, pero habla de la máxima etapa fructífera. El fruto, a tener fruto, más fruto y mucho fruto. Esta es la tercera etapa fructífera. Cuando llego a la tercera etapa fructífera de ese, que habla ese capítulo, entonces yo puedo glorificar con mi vida a Cristo. Si no estoy en la tercera etapa fructífera, difícilmente puedo glorificar, porque todavía hay maña, hay enojo, hay odio, hay rencor, hay pleito en mí, entonces hay muchas cosas malas que no glorifican a Cristo, pero cuando estoy en la tercera etapa fructífera, entonces todas aquellas cosas ya significa que han salido, que no están en mí. Entonces yo glorifico al Padre con mi vida. Solamente en la tercera etapa fructífera se glorifica al Padre con toda nuestra vida. Gloria a Dios, qué lindo. Y ahí estamos, terminamos con esa. A medida entramos a esta última parte que ya estamos terminando, ya de los 9 frutos de las virtudes, de las 9 virtudes, de cualidades del Espíritu Santo, estamos ya culminando. Templanza o también se denomina el dominio propio, se menciona como el dominio propio que existe o debe existir en nuestra vida. Templanza. Templanza como eh, también conocido como dominio propio es la moderación en las emociones, moderación en los pensamientos y en las acciones. Es el autodominio o es el dominio que puede existir dentro de su vida. Es el dominio en todas las cosas, no solo en algunas, no, Señor, sino que en todas las vivencias que hay, yo debo actuar y vivir con templanza o con dominio propio. En lo que se expone hacia afuera de mi vida, en lo que hablo y hago hacia afuera, como en lo que vivo hacia adentro de mi vida, tiene que haber dominio propio. ¿Por qué hacia adentro? Es que hacia adentro están mis emociones, hay cosas que nadie más conoce, pero están mis pensamientos. Usted no sabe si mis pensamientos son todos buenos o son la mayoría malas. Entonces, si pienso mal. Entonces, mis deseos también usted no los conoce. Entonces, está bien. Yo tampoco conozco sus deseos, porque hayan buenos y siempre hay, dentro de esos buenos hay malos deseos. Pero ahí está el dominio propio para no darle cabida a esos malos deseos, sino que poder rechazarlos, no actuar conforme a ellos. Para eso necesitamos el dominio propio. Necesitamos
esta virtud de Dios. Dominio es poder que uno tiene de usar o disponer libremente de lo suyo. Dominio. Superioridad legítima sobre otras personas. Dominio. Bueno, a veces no se ve así, ¿no? Porque el que está con violencia delante de usted dice, no, ves, lo hice callar y estaba calladito, ¿no? Pero el otro hablaba despacito porque tiene el dominio. No tiene para qué exasperarse o gritar, sino no, para decir las cosas simplemente en forma moderada. Pero a veces aparentemente parece que la otra persona que habla fuerte es la que gana. Y no, sino que el que es superior es aquel que controla su vida. Gloria a Dios. Para el Señor es superior. Templanza, según el diccionario, es una virtud por la que hemos de moderar los apetitos, el placer excesivo de los sentidos, de las emociones. Entonces, tenemos que sujetar, no es una virtud entonces que modera, que mide aquellos apetitos de nuestra vida. Templar, ¿qué es templar? Es calentar ligeramente algo, ¿no? Como en este caso, si hablamos de una herramienta, un fierro que se le tiene que dar una especie de templanza o dureza, entonces hay que calentarlo ligeramente, pero luego bruscamente enfriar el metal en agua, en aceite, así se hace, ¿no? Y de tal manera que puede tomar la medida correcta de la dureza de ese metal. Yo me acuerdo que mi papá usaba esa fragua, hacía ese trabajo, nosotros observamos ese trabajo, mi papá calentaba y después que estaba al rojo vivo lo metía en agua, la primera vez era largo, y luego de un minuto lo sacaba y lo volvía a meter cortito hasta que después lo metía todo el fierro. Primero era solamente la parte donde estaba alguna pulgada o poco más, donde iba a estar el filo de sea un hacha, una poda o un asadón, qué sé yo, la herramienta que estaba haciendo. Y entonces después lo probaba con una lima grande, gruesa que tenía, entonces empezaba a aspirar y decía, está bajo el temple, entonces hay que templarlo más, hay que subir el temple. Entonces templar es poder llegar al punto correcto de dureza de un filo, en este caso de una herramienta. Llegar a esa dureza. Nosotros para ser templados también tenemos que llegar a ese control, a ese punto exitoso de un control de nuestras emociones, de nuestros deseos o de nuestros sentidos, de llegar a un punto correcto para poder actuar correctamente bien delante de las personas. Temples, el punto de dureza o elasticidad que entonces que se da al metal, es el punto justo que necesitamos para nuestra herramienta, ¿no? En este caso del genio, no es el temple, no es llegar a ese punto correcto de controlar el genio, no ser iracundo. El iracundo tiene que controlar eso, ¿no? A, a una naturaleza apacible y no áspera. Hay que controlarlo. Es, es, su, es su trabajo, es mi trabajo controlar aquello. Y la verdad es que aplicar estas cosas diariamente, para eso necesitamos entender lo que debo aplicar. Siempre menciono que para poder aplicar el fruto del Espíritu, las nueve gracias, yo debo primero aprenderlas y memorizarlas. ¿Cómo voy a tratar de aplicar algo que no sé, que no tengo dentro de mí como conocimiento? Yo debo aprenderlo primero para luego estarlo aplicando diariamente. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces yo primero debo memorizar para luego aplicar. Entonces necesito aprender y aprender bien para aplicar bien. En la vida entonces debo aprender para entonces comenzar a aplicar esto en mi vida. Y la templanza debo aprender para poder tener este genio controlado y no actuar con ira o darle rienda suelta, ¿no?
a mi forma de ser, ¿no? Que a veces dejamos mucho que decir. Primera de Corintios 9:27. Ahí dice el apóstol, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Pero por qué golpea su cuerpo? Lo pongo en servidumbre, más todavía. No sea que habiendo sido heraldo, líder para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Entonces, debemos cuidarnos, todos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que debemos tener cuidado todo el mundo. Siempre digo que cuando, por ejemplo, en el fundamento de la vida cristiana, en Hebreos 6, 1 y 2, ahí habla de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Y en esos fundamentos, el primero de los fundamentos es arrepentimiento de obras muertas. No es la fe. Uno puede decir, pero la fe tiene que ser el primer fundamento, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No, 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 no. No, 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 el arrepentimiento, porque ¿qué saco con que haya un hombre lleno de fe si no es arrepentido al Señor? Que no es un cristiano bien arrepentido. Entonces, no, el primer fundamento de la vida cristiana es arrepentimiento. Y después la fe, el bautismo, en fin. Entonces, yo debo estar siempre revisando mi fundamento. Mi arrepentimiento tiene que ser sincero, real, verdadero cuando hay un error que cometo delante del Señor. Tengo que revisar cómo estoy haciendo mi confesión. ¿De verdad estoy arrepentido? ¿De verdad siento dolor, siento algo que me duele por haber cometido un error delante de mi Padre que está en los cielos? ¿Siento alguna cosa dentro de mí que siquiera algo puedo decir, pucha, que la embarré, que la jodí, que me siento mal? No sé, ¿hay algo o simplemente no pasa nada? Entonces, para esto también, aquí el apóstol está diciendo, yo para otros fui heraldo. No sea que si yo no me cuido, venga a cometer tales errores como los demás. Entonces yo debo cuidar mi vida. Usted debe cuidar su vida. Debemos todos tener cuidado, siempre tener cuidado de nosotros mismos. Tener cuidado. Primera Corintios 9, 19, 27. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo todas, para todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí tenemos el, el párrafo completo, ¿no? Que caramba, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me veo frente a este espejo? De verdad, ¿cómo actuamos frente a los demás? ¿Cómo hablamos frente a los demás? ¿Cómo nos mirarán los que están del otro lado de la vereda? ¿Qué verán en nosotros? Aquí Pablo dice que se hace de todo por amor a ellos, para ganar a alguno para Cristo. Y de esta forma realmente cómo nos conducimos nosotros, cómo nos comportamos, buenos cristianos, malos cristianos, a medias, cómo somos.
hay luz en nosotros, cómo vemos nuestra vida, cómo la ve usted, cómo se hace la radiografía. Si acá luchamos en la vida, dice, para una corona incorruptible, nosotros luchamos por una corona incorruptible, por un premio incorruptible. Nuestra lucha tiene un objetivo extraordinario, insuperable, es algo grande. Entonces es necesario mirar nuestra vida, golpear nuestro cuerpo. Tal vez no lo vamos a golpear literalmente, pero sí tenemos que mirarnos, hacernos un examen hacia nuestro interior. Hacernos ese examen, amado. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio de Cristo? ¿Cómo está usted viviendo este Evangelio? ¿De cualquier manera o conforme la palabra del Señor? ¿Está buscando realmente la voluntad del Señor? ¿Cómo lo está haciendo? Y este tema, la templanza o el dominio propio, es como un músculo que se tiene que ejercitar. Porque si mi músculo realmente, yo estoy levantando mi brazo, pero si se empieza a atrofiar, no lo hago nunca, no trabajo, nunca hago ejercicio, no hago nada, se empieza a atrofiar y me va a costar levantar el brazo. Pero si le doy ejercicio constantemente, entonces mi músculo va a estar activo siempre, siempre. Entonces necesitamos estar ejercitando estas cosas siempre. No las olvide, sino que hacer estos ejercicios son importantes. Gloria al Señor. El apóstol Pedro también nos dice que debemos agregar dominio propio a nuestra vida. Él dice, bueno, hay en 2 de Pedro 1:6, desde el verso 5, dice, añadir a vuestra fe conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Entonces, hay que añadir. ¿Quién tiene que añadir? ¿Quién tiene que añadir? ¿El pastor le tiene que añadir a usted? ¿El predicador? Nosotros. ¿Quién tiene que añadir? Entonces, nosotros tenemos que añadir. Porque la cocinera que está haciendo la comida en la casita no le va a pedir, vecina, venga a añadirle sal a la comida. No, pues si la misma cocinera es la responsable de añadirle los ingredientes que necesita la comida. ¿Ve? Entonces nosotros necesitamos añadir estos ingredientes espirituales a nuestra vida. Yo necesito dominio propio y debo activar este músculo, que no se me atrofie. Debo estar permanentemente con esta virtud, esta cualidad, ejercitándola, siempre. Procurar estar tranquilo. Mire, yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién no tiene una emoción que de pronto siente usted frente a una acción que no le gustó? ¿Quién de pronto no siente enojo? ¿Hay alguno que no sienta enojo nunca? No hay ningún hombre de fierro por ahí. No, todo el mundo nos enojamos, pero para eso tenemos este músculo activo, el dominio propio, para dominar esas emociones. Para eso es, para tener dominio sobre esas emociones en nuestra vida, para no llegar y hablar y cometer graves errores muchas veces. ¿Ve? Entonces necesitamos el dominio propio en nuestra vida cristiana. No puede dejar de estar este gran elemento espiritual. Necesitamos activar. Usted tiene el dominio propio. Si usted no lo está ejercitando es otra cosa. Si usted está pasando algunos escenarios donde posiblemente ahí podía haber actuado esta cualidad, pero que se perdió ese momento, ese escenario, desaprovechó esa ocasión de tener dominio propio, de usar el dominio propio, de fortalecer el dominio propio, lamentablemente, ¿cuántas oportunidades, cuántos escenarios así hemos perdido? Muchos. Pero ya es tiempo
de no perder más ocasiones en que yo puedo activar mi dominio propio. El dominio propio era parte del mensaje del apóstol Pablo, de su predicación del Evangelio, Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, no le gustó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Por ahora ya no, hasta ahí nomás te escucho. Entonces, cuando empezó a disertar sobre estos temas de la justicia, de este dominio propio, que no había en este gobernante, ¿no? Entonces, y sobre el juicio venidero, estas cosas no le agradaron, no le gustaron, se sintió, no, muy tocado, de tal manera que no quiso escucharlo más. Entonces, era parte, esta cualidad era parte de la prédica del apóstol, del dominio propio. Quiero, no es que estemos culminando, no, el próximo miércoles está en la conclusión, pero quiero hablar un poco de la importancia del fruto, amado, del fruto del Espíritu, la importancia, la importancia. Y para esto aquí tenemos eh, algunos textos ahí que tenemos sobre la importancia del fruto. Creo que ahí está. La higuera sin higos. Y les propuso, esto es en Lucas 13, está viendo el texto, Lucas 13, 6, 9. Lucas 13, 6 al 9. Y dice así, y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando o ocupando malamente la tierra. Él le contestó, Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene, córtala. Entonces acá no solo tenemos una cosa que es la que resalta la importancia del fruto. Dice que era una higuera. Y el árbol de higuera da higos. Es un árbol que tiene que dar fruto. Para eso son las higueras, para que den higos. No pueden estar sin higos, sino entonces sería una higuera inútil que no sirve. Entonces aquí resalta uno la importancia del fruto. Y en esta reflexión que nos da estos textos, también dice que se nos dan oportunidades, nuevas oportunidades. Déjala. Que tal vez este año yo cabe y la abone. Es posible que ahí comience a dar frutos. Pero bueno, si otra vez no diera fruto, ya entonces ya nada que hacer, hay que cortarla. Está inutilizando la tierra. Y ponemos en ese lugar otro árbol que dé fruto. Y este que no da fruto lo sacamos. Entonces, nueva oportunidad. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos que tenemos frutos, árboles que tenemos frutos o no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos produciendo frutos o no hay nada? Acá este hombre fue a buscar fruto y no encontró. No había fruto. Y ya 3 años buscando fruto. ¿Cuántos años está buscando fruto en usted el Señor? ¿Cuántos años está esperando que haya fruto en usted?
¿Cuántos años el Señor, con su paciencia y su amor, está permitiéndole muchas cosas delante de usted? Que le ocurra esto, que le ocurra esto otro, para que usted comience a tener paciencia, para que comience a desarrollar estas cualidades en su vida. Pero ¿cuántos años han pasado y todavía no se han desarrollado esas cualidades? ¿Ve la importancia del fruto, amado? Yo verdaderamente, yo admiro a las personas que tienen dones espirituales y que el Señor los usa. No, eso está bien, excelente. Pero el don espiritual no te hace maduro. La gente piensa que porque tiene hartos dones o que el Señor lo usa con poder, eso es madurez. No, 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 está equivocado. Discúlpeme que se lo diga así, usted está equivocado. Si alguien piensa así, que es más espiritual porque tiene dones, es espiritual porque lo usa el Señor a través de un don, le habla a la gente y clarito la profecía o la sanidad. Qué maravilla. Bien, bien, excelente. Pero eso no te hace maduro. Ni siquiera te hace maduro que ores harto. Porque yo tengo visto personas que son muy buenos para orar, que a uno le ganan lejos, pero su testimonio de vida, entonces orar harto. No, no estoy diciendo que no hay que orar, no, no, por favor, sí. Y yo tengo que conversar con Dios. Entonces, si no oro, imagínense, entonces, ¿qué tipo de hijo sería que no hablo con el Padre? Entonces, ¿necesito orar? Claro que sí, pero la oración no te hace maduro. Ayunar, sí, por supuesto que es importante ayunar. Claro que sí, no le estamos quitando el valor a estas cosas, por favor, no malinterprete. Pero que ayunes harto tampoco te lleva a la madurez o te hace alcanzar la madurez plena, tampoco. Ni siquiera que diezmes, que ofrendes, que lleves primicias, que seas constante en la iglesia, que toques, que cantes. Mira, todas aquellas cosas que tú puedes decir no te llevan derechito a la madurez o no te hacen más maduro. Pero entonces, ¿qué? ¿Es malo? No, no, no es malo, es bueno. Pero no es el camino correcto a la madurez. Lo que te lleva a la madurez es practicar, aplicar, vivir el fruto del Espíritu en tu vida. Tienes que ser una persona fructífera, llena de los frutos del Espíritu, llena. El fruto es importante. Dice, eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. 3 años buscando fruto y no está. ¿Cómo está el Señor buscando fruto en ti? ¿Lo encuentra? ¿Están? ¿No están? ¿Cómo están? El Señor busca en mí que sea un hombre fructífero. Y si no hay fruto, dime, también estoy sentenciado. Capaz que me esté dando un año más nomás. Pero necesitamos ver esto con mucha seriedad, mano. Otra vez Jesús vio una higuera que no tenía fruto. Estamos hablando de la importancia del fruto. San Mateo 21, del 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. También, nuevamente acá, tenemos, en la anterior vez el Señor pone un ejemplo. Acá él en una acción de su propia vida, regresando, tuvo hambre en una mañana y vio la higuera y fue a buscar frutos para saciar su hambre y no había fruto. No es que el Señor se haya enojado y qué sé yo, y por eso, por el enojo la maldijo. No, 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 simplemente aquí el Señor nos está dando una gran enseñanza. Lo más importante que resalta aquí es la enseñanza que Él nos está entregando. ¿Cuál es la enseñanza? Es que todo árbol tiene que dar fruto. Por algo es un árbol frutal. Usted y yo somos comparados como árboles que debemos llevar fruto. El Señor abrió el follaje, lindo, hermoso. ¿Cuántos hermanos
tienen una apariencia linda, se ven como lindos cristianos, actúan como lindos cristianos y hablan como lindos cristianos, pero dentro de ellos son como los fariseos, ¿no? Que dice que por dentro son llenos de pudrición, ¿no? Los sepulcros blanqueados que hablan. Entonces, apariencias no quiere el Señor. Esta higuera tenía una linda apariencia, pero no había nada. El Señor quiere frutos. Ve aquí nuevamente vemos la importancia de llevar frutos, de dar frutos, de tener frutos. Es importante, amado. No es la apariencia. No es predicar lindo solamente. No, Señor, si eso no. Está bien, sí, eso es bonito, es bueno. Ser buenos predicadores, buenos maestros, buenos enseñadores. Pero ¿qué sacamos con enseñar lo que nunca tenemos? ¿Qué saco con predicar lo que nunca soy? Entonces debo primero llevar frutos. El fruto es importante. Recalcamos eso. Lindos coristas, ¿no? Cantan hermosos, pero si no hay fruto en ellos. Entonces es bien lo que hacemos, pero hay que agregar frutos, frutos. Necesitamos eso. Estimado, la maldición de la higuera por Jesús. Entonces no fue como decíamos el acto de enojo porque tuvo hambre y que no encontró fruto. Creo que estaba enseñando esta verdad tan importante. La higuera tenía apariencia buena, pero no tenía el fruto que era necesario. Tenía hojas lindas verdes. Oh, qué hermoso follaje. Pero lo importante aquí es tener fruto. Algunas personas dan esta apariencia exterior. ¿Ve? Son muy espirituales en el sentido de que ellos, porque tienen dones y el Señor los usa en esa área, entonces creen que son muy espirituales y el resto no es espiritual. No, sí, no, no es que no sean espiritual. Si en el resto vemos que hay verdaderamente fruto, entonces estamos equivocados. El que es más espiritual, el que lleva fruto, y el que es menos espiritual, el que tiene los dones. Porque no hay cambio en el que tiene dones. Los dones no cambian, el fruto sí nos cambia. Aplicar los frutos cambia. Pero interiormente entonces ellas no tienen frutos, frutos espirituales, de la semejanza a Cristo, de ser como Cristo, de vivir como Cristo. Esto era la condición de los fariseos, ¿no? Por fuera apariencia hermosa, buenos líderes, preocupados, en fin. El grupo religioso en el tiempo de Cristo se veía bonito, pero no aplicaban, no practicaban, por algo que el Señor les dice que eran hipócritas. A este grupo Jesús le dijo estas verdades. Mateo 23, 27, 28. Hay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Hipocresía e iniquidad. Entonces se da cuenta, no es la apariencia, no es la apariencia. La apariencia engaña. Dios se preocupa por la productividad en lugar de la apariencia de productividad. ¿No? De repente decimos, este sí es un lindo hermano, una linda hermana en el Señor, pero a veces nos equivocamos. Eh, Generalmente hablamos más o le damos más énfasis eh, a los dones en lugar del fruto del Espíritu. Siempre miramos más eso, los dones. Oh, qué lindo, esta iglesia tiene dones, esta iglesia es espiritual. La otra iglesia no tiene dones, no hay actividad o manifestación de los dones, entonces esta iglesia no es espiritual. Entonces a veces medimos malamente la espiritualidad y nos equivocamos rotundamente. La Biblia da énfasis al fruto espiritual.
Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. No me conocerán por el don, aunque si hay harta acción en cuanto al don, también hay gente que se idolatra en los que tienen dones y son usados por Dios, ¿no? Y son populares. Pero el que tiene fruto, ese sí que es conocido de parte de Dios y también de los demás, porque hay un buen testimonio, un gran testimonio. El fruto o cualidad espiritual mostrada por un hermano revela cómo él es por dentro, cómo él es por dentro. ¿Cómo es? Lucas 6, 43, 45. Veamos ese texto primero. No hay árbol bueno que produzca frutos malos. No, por supuesto que no. Pues el árbol bueno no puede producir frutos malos. Lucas 6, 43, 45. Dice entonces que no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos tener buenos frutos, tener buenos árboles, fructíferos, que demos el fruto necesario en el Señor. Un hombre puede tener carisma, que puede pasar por el poder espiritual, ¿no? Este hombre sí que vale la pena. Él puede incluso hacer milagros en el nombre del Señor, pero Jesús, ¿qué le dijo? En Mateo 7, 21, 23. Del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Entonces, la Biblia nos dice que no solo es hacer milagros, es hacer sanidades, sino es dejar de hacer lo malo, dejar de hacer injusticias y hacer justicia, salir de la maldad, del mal camino, arrepentirse de verdad, ser un buen cristiano, no decirlo, sino serlo. Necesitamos entonces esa transformación, ese cambio real. Y ese cambio real se da cuando yo aplico el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones en mi vida. Entonces hay un cambio real en mi vida. Bendito sea el Señor. Entonces se da, si usted puede darse cuenta, no es algo de la noche a la mañana, eso son etapas fructíferas y el fruto no madura de la noche a la mañana, sino que el fruto tiene su proceso de crecimiento y muchos estamos en este proceso de crecimiento del fruto en nuestra vida. Está creciendo, pero tenemos que animar ese crecimiento, tenemos que motivar ese crecimiento con acciones permanentes que vayan en la búsqueda del crecimiento del fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Acciones que si necesaria es la paciencia, tener paciencia, actuar con paciencia, aunque me cueste, pero aplicar la paciencia. Entonces al final voy a tener más paciencia. Entonces necesito actuar, vivir
pasar estos procesos para ir creciendo en el Espíritu, creciendo en el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? Hemos visto aquí la gran importancia de llevar fruto. No es una cuestión que a uno que se le antoje, ¿no? Si el que puede, no, es que es necesario y yo debo llevar fruto. Es importante hacerlo, porque si no, corro el riesgo en que el Señor me diga, nunca te conocí, Froilán, no te vi nunca, apártate de mí. Entonces, debo tener cuidado. Como el apóstol decía, fui líder de otro, no sea que si yo me descuido, venga a ser yo mismo eliminado. Entonces, necesitamos todos cuidarnos, todos aplicar, vivir el día a día aplicando estos conocimientos, viviéndolos, no desaprovechando las instancias en que debo aplicar cada uno de estas 9 manifestaciones espirituales. El fruto del Espíritu es importante. No es que los dones del Espíritu no sean importantes. No es que la armadura del Espíritu no sea importante. Todo es importante. Pero es el fruto del Espíritu el que trae cambio, crecimiento y maduración en mi vida. Que el Señor le bendiga grandemente, ¿no? Esa es importante. Judas advirtió contra aquellas personas que han entrado encubierta en la iglesia y enseñando doctrinas falsas. Él dijo que una de las formas de reconocerlo era falta de fruto en su vida. Judas 1:12. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Bueno, aquí se habla muy duramente, ¿no? Árboles otoñales, que si no hay fruto en nuestra vida, somos como árboles muertos que no sirven de nada. Eh, y Judas dice, no, estos árboles como si estuviesen desarraigados, no sirven. Hay que quitarlos, sacarlos. Son muertos, 2 veces muertos, que son sin fruto. ¿Se da cuenta? Entonces, terminamos acá diciendo que hay una importancia tremenda en la vida fructífera. La cosa más importante en cualquier ministerio es el fruto. En el mundo natural es el fruto que lleva dentro de él la semilla que se reproduce. Y eso es muy importante. Y en el mundo espiritual es el fruto del Espíritu Santo que tiene la capacidad para la reproducción espiritual. Yo soy espiritual si el fruto abunda en mí. Más espiritual si hay más del fruto del Espíritu en mí. Y también, por supuesto, si hay menos del fruto del Espíritu en mí, entonces soy poco espiritual, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va reproduciendo la espiritualidad en mí? La abundancia del fruto del Espíritu. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Necesitamos entonces esta bendición de ser fructíferos. Ahí terminamos entonces nuestra presentación. Que el Señor les bendiga grandemente. No olvide la importancia de llevar fruto. Y templanza o